Proyectos productivos. Memoria histórica. Conflicto. Género. Cultura e identidad. Reforma agraria. Medio ambiente. Derechos humanos. La Madre TV. Ahora nuestra sección de noticias. Titulares. Este 26 y 27 de abril se realizó la primera acción humanitaria en el corregimiento de Crucito, Córdoba. Hoy el pueblo de Tierra Alta, Córdoba, surge hacia el centro del conocimiento de todo el pueblo colombiano. El 26 y 27 de abril en el corregimiento de Crucito del municipio de Tierra Alta, Córdoba, nos encontramos en esta histórica primera acción humanitaria por el derecho a la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio. Durante estos 2 días participamos y debatimos en comunidad sobre nuestra historia y actualidad, reunidos alrededor de temas como los derechos humanos, la defensa del territorio y el medio ambiente y el fortalecimiento de la organización campesina, logrando sobreponer esta actividad a las medidas de persecución y hostigamiento del Ejército Nacional. Otro de los logros importantes de esta primera acción humanitaria es el fortalecimiento de las comunidades del Alto Sinú, en especial de la acción de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, ASODECAN, que permitió una amplia y visible participación de la comunidad en todas las actividades planeadas, como las plenarias, talleres, el foro de intercambio de saberes, la rueda de prensa, las actividades lúdico-pedagógicas, las diferentes expresiones culturales, lo que permite que esta acción humanitaria perdure como un canto a la vida y a la esperanza en la región. Agradecemos la participación de todas las juntas de acción comunal del Alto Sinú, de todas las organizaciones que apoyaron este proceso, de los medios de comunicación que difundieron el evento, y los invitamos a apoyar y dar continuidad a la resistencia y a las luchas campesinas. ¡Viva la primera acción humanitaria en el Alto Sinú por la vida y la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio! ¡Viva la resistencia campesina! ¡Viva! Volvemos después de esta campaña. Estuvimos en el segundo foro de los acuerdos de paz, esta vez el foro de participación política, donde analizaremos a través de la voz de sus participantes temas como la inclusión política y la democratización de los medios de comunicación. Aquí tenemos invitados más que 1.200 representantes de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de toda Colombia y de todas las organizaciones sociales. Este punto de la participación política, que hace parte de la agenda de negociación de La Habana, no solo tiene que ver con las condiciones de incorporación de la insurgencia al ejercicio de la política, sino también quienes creemos que este país tiene que fortalecer
sus mecanismos de democratización desde abajo. El foro del mes de diciembre, que tenía que ver con el desarrollo rural integral con enfoque territorial, es bastante importante en todos estos procesos. No menos puede ser el de participación política, porque precisamente los sectores minoritarios de este país hemos sido excluidos durante muchos años de poder participar, y en el momento en que hemos sido excluidos, hemos sido perseguidos y estigmatizados durante mucho tiempo, como sucedió con el caso de la Unión Patriótica. Aquí de lo que se trata es de explorar cuáles son las verdaderas condiciones para que haya democracia en Colombia. ¿Van a haber garantías de participación para movimientos políticos como lo son, por ejemplo, el Congreso de los Pueblos o Marcha Patriótica? La clave para poder aclimatar la paz es construir canales efectivos y garantistas de participación política, pero no solo para quienes hoy están en armas, sino también y sobre todo para movimientos sociales y políticos pacíficos, que son vivo ejemplo de que puede hacerse y debe hacerse política sin armas. Por supuesto que rechazamos cualquier exterminio de gente que está en la vida democrática. Por eso Marcha Patriótica se podrá constituir en partido. El restablecimiento de la personalidad jurídica de Unión Patriótica, que parece ser posible, es un buen mensaje. Congreso de los Pueblos, todos confluirán o en un solo partido o en varios partidos que luchen por el ingreso a los escenarios democráticos. Esa es la apuesta en la que estamos los partidos políticos y la sociedad colombiana. ¿Quiénes no vinieron y por qué no vinieron? Bueno, hasta donde yo sé es esta agrupación que se hace llamar Centro Democrático, que es en realidad la ultraderecha. Y no han venido porque dicen que este es un foro ilegítimo, que no se puede hablar de participación política, según ellos, porque habría problemas de impunidad y de crímenes que impiden que eventualmente la guerrilla llegue a ocupar algún puesto en el Congreso o en la vida política, cuando realmente esa organización representa los sectores que están más involucrados con paramilitarismo, con crímenes de lesa humanidad y que han tenido mucha gente en la cárcel. El Centro Democrático es la expresión patuta de la extrema derecha colombiana, por supuesto enemigos de la paz. Todo lo que les pueda hacer sombra lo quieren destituir. Es muy grave y eso también hace parte de toda esta extrema derecha que está jugándole sucio al país. Sin lugar a dudas, el futuro de la democracia y de una eventual apertura real hacia la democracia en nuestro país pasa por la democratización de los medios de comunicación. Buena parte de lo que ha sucedido en Colombia en los últimos 50 años en materia de violencia tiene que ver con el comportamiento y la actitud y el enfoque que han dado los medios de comunicación a la gravísima situación de violencia que hemos vivido. Y estamos planteando como propuesta el elemento clave en la perspectiva de un acuerdo de paz del acceso real, efectivo a los medios del movimiento social, de las opiniones minoritarias, de las opiniones alternativas contrahegemónicas. Es decir, la democratización profunda de los medios de comunicación y la efectiva, insisto, posibilidad de construir una propuesta de medios en todos los sentidos, en todos los planos, en radio, audiovisuales, de prensa, para el movimiento social popular, para las miradas distintas que plantean efectivamente elementos de crítica en la perspectiva de construir un país distinto, nuevo, incluyente. Nosotros como medio de comunicación traemos la propuesta de que en la mesa de negociaciones se le dé participación a la prensa rural para difundir lo que sucede en los campos, porque la verdad es que en los campos sucede algo que el país no conoce. Entonces, a través de la prensa rural queremos dar a conocer la problemática que se está dando a nivel de los territorios abandonados por el Estado. Este problema de la concentración de la propiedad en los medios de comunicación, del monopolio de la comunicación en Colombia, es un atentado no solamente a la democracia, sino que cierra la puerta
para un eventual proceso de paz, por el manejo mediático, por la interferencia que hacen los medios parcializados frente al tema de la paz en Colombia. Que somos una propuesta de las comunidades campesinas en resistencia. Entonces toda esa matriz de opinión ubica resistencia, alternativo, contrahegemónico como algo terrible que debe ser censurado, que debe ser señalado y que contribuye en esa terrible situación dramática de la persecución a las expresiones alternativas. Cambios profundos en la normatividad, insisto, reformas políticas casi de ley para posibilitar efectivamente el acceso a los sectores populares, al movimiento social, a la oposición, a medios además que tengan la posibilidad de tener incidencia masiva en Colombia. A mí me parece que el país, un nuevo país, un país incluyente, un país de todos y todas, tiene que pasar por una gran discusión sobre el papel de los medios de comunicación y las reformas a los medios de comunicación que se necesitan en Colombia. Comunicación es poder, la comunicación es el uso de la palabra y los pueblos para construir la democracia necesitan ejercer la palabra. Pues nosotros desde antes de todos los diálogos de paz le apostamos en 18 años de trabajo en medio del conflicto armado al derecho a la palabra, donde todo ciudadano y ciudadana debe tener acceso a él, ¿no? Y le apostamos a una comunicación transformadora, a una comunicación que así sea que haya cese del conflicto, siga apostándole a la vida y le siga apostando a través de los medios de comunicación a que hay una voz pública de las personas y que es un derecho muy humano para seguirlo fomentando. No puede haber paz cuando se invisibiliza y cuando además se le tuerce el cuello a la verdad en el escenario de la confrontación, cuando ni siquiera para informar la guerra hay un balance para reconocer lo que ocurre en este país, cuando parece que las ediciones o quienes trabajan todo el tema de lo que denominan orden público no sean diseñados a partir de líneas editoriales, sino de lo que orienta el Ministerio de Defensa. Y desde esa manera, desde esa lógica de construir la noticia, se ha impuesto en este país solamente una visión hegemónica que no recoge lo que se está planteando en el escenario mismo del conflicto social y armado que padece nuestro país. Si existiera la libertad de prensa, tendría el Estado que tener un criterio de equidad en la distribución de la pauta publicitaria. Otra cosa es la propiedad, la empresa privada, que ellos deciden a quién, son los dueños de los medios y encima de eso pues deciden a quién se lo pagan. Entonces, pero necesitamos un ministro que así como habla de tecnología TIC, también hable del papel de la televisión pública. ¿Cuál es el papel de la televisión pública hoy en Colombia de cara al proceso de paz, señor ministro? A DirecTV que cumpla la ley, que la televisión regional tienen la obligación de llevarla en su parrilla de programación. No se pronuncia el señor ministro. Volvemos después de esta campaña. En esta ocasión en Por la Trocha estuvimos con el columnista Alfredo Molano y el líder histórico Gerardo González hablando sobre las zonas de reserva campesina y su importancia para el futuro rural y agrario del país. Ahora, ciertamente a una economía campesina corresponde una cultura campesina. Los campesinos tienen autoridades propias, no gamonales, que los llevan a las elecciones o los llevan a las guerras civiles, sino autoridades propias campesinas que son en general vinculados a las juntas de acción comunal.
pero tienen su propia organización, tienen una cultura que es maravillosa, que es el brazo prestado, la mano compartida, es decir, formas de trabajo colectivo, como la minga, heredado de la minga, ¿no? Los campesinos trabajan así en las zonas de colonización, trabajan juntos haciendo un puente, una carretera, o trabajan en las mismas fincas alternándose el trabajo. Eso es parte de una cultura campesina. Es parte también de sus celebraciones, sus fiestas, así, inclusive si son religiosas, sus propios reinados de belleza. Ahí hay una cultura realmente, ¿no?, que corresponde a una economía. Sí, eso no se ha desarrollado académicamente, ese concepto, y por lo tanto no ha tomado forma jurídica, lo cual no quiere decir que no exista, ¿no es cierto? Es decir, la cultura campesina como cultura, ¿no?, existen unos valores campesinos. Por ejemplo, ese valor del trabajo colectivo existe, ¿no? La fuerza de la familia, porque es que la economía campesina se basa básica y exclusivamente, ¿no es cierto?, en la fuerza de trabajo familiar. Ese es su concepto. Los campesinos no tienen la idea de acumular reproductivamente, es decir, de que el capital, de que las ganancias que hagan se conviertan en capital y por lo tanto se desarrollen ampliamente, ¿no? Los campesinos lo que hacen es, tienen un sistema económico, ¿no es cierto?, no reproductivo, ¿no? Simplemente producen sus alimentos, sus ganancias, pero no tienen la idea de comprar la finca de al lado y comprar otra allá y poner otro negocio y ampliarse como un capitalismo normal. O sea que es una forma económica de capitalismo limitada a la fuerza de trabajo familiar. Ese es el concepto. A eso corresponde, la familia es la base de eso y por lo tanto la familia tiene una importancia decisiva en las formaciones culturales campesinas. Pero mire, lo que sucede ahí es lo siguiente: desde el mismo momento en que se comenzó a hablar de zonas de reserva campesina, los militares y los latifundistas comenzaron a hablar de republiquetas independientes. Ese es un viejo cuento que tenía la intención clara de golpear esa figura, ¿no es cierto?, de atravesarse esa figura. Entonces, lo que se reivindica es, hoy día, lo que están reivindicando en las zonas en las reuniones, es que estas regiones tengan algún tipo, sean asimiladas a unidades territoriales, ¿no es cierto?, como pueden ser los resguardos o como pueden ser la ley 70. Es una autonomía que les permita a ellos planificar su economía. ¿Por qué no? Si tienen unas formas colectivas de trabajo, pueden planificar su economía, pueden planificar su área, ¿no es cierto?, una especie de organización territorial interna, es decir, estas zonas son de bosque, estas zonas son para una cosa, para la otra, etc. Ese trabajo colectivo se expresa también en un reordenamiento territorial dentro de las zonas de reserva campesina. Y eso pues puede tener implicaciones también electorales. ¿Por qué no pueden votar por un candidato o por otro, ¿no es cierto?, una zona de reserva campesina, como lo hacen los municipios? Los municipios no son republiquetas independientes. Repúblicas independientes son las zonas francas, esas sí son extraterritoriales. ¿Qué es lo que quieren combatir? La idea de que la autonomía, como un municipio es autónomo, fiscalmente, por ejemplo, ¿no es cierto?, electoralmente también, es un distrito electoral. Pero entonces ellos quiero decir ellos, cuando hablo de ellos, hablo fundamentalmente de los grandes ganaderos de la Forí, ellos y de los militares, quieren confundir autonomía con soberanía, y no es lo mismo. Aquí no se está hablando de que sean unas repúblicas independientes. Ese término es lo que decía el ministro hijo de madre. Es interesante el término por esta razón. Ese término fue acuñado por un fascista, Primo de Rivera, en España, cuando Cataluña, ¿no es cierto?, reivindicaba un estatuto autónomo. Entonces el fascismo español señalaba a los catalanes como una república independiente. Eso lo toma aquí Álvaro Gómez para señalar esas zonas, para criminalizar esas zonas de autodefensa, que tienen una tradición valiosísima, porque eran
eran zonas donde la gente, los campesinos se defendían ¿de qué? Defendían fundamentalmente de la policía chulavita, de los conservadores armados, de las guerrillas de paz, de los pájaros, etc. Decidieron defenderlos porque nadie los defendía, entonces se decidieron defender ellos mismos. Ese es el origen, ¿no es cierto?, de ese concepto, no ese concepto, sino ese señalamiento de repúblicas independientes. Eso de las zonas de reserva campesina, a igual que la reforma agraria integral, tiene que ser un conjunto de cosas para el país. En el debate nacional, las zonas de reserva campesina, que hace 2 años están completamente olvidadas, no sabían qué era, nadie sabía, Gerardo y yo sabíamos, quizás algún secretario de Agricultura, pero esa vaina no se nombraba. Hoy día está en la temática de la opinión pública. La gente habla de eso, aunque no esté de acuerdo, y eso es un paso muy importante. Es un paso muy importante, así las hayan criminalizado con el término de republiquetas, todo, pero fíjate, inclusive el ministro ha tenido que echar para atrás en eso de republiquetas. Sí, me parece a mí que hoy por hoy, y si bien es cierto que eso es un proceso, nosotros hicimos en una época, no sé si Alfredo, recuerde bien eso de las asambleas comunitarias, sí, hace 20 años más o menos, que también inspiradas por el gobierno, por el Ministerio de Agricultura, pero cuando se les dio la gana, pues primero la educación, que no hay comparación con lo del campesino. Hoy se da otra forma, más colectiva, más que eso de las republiquetas y de todo lo que hablan, que eso que dijo el ministro hace poco, que después le rectificaron con la directora de INCODER y parece que el mismo gobierno central, eso es otra cosa, porque no es que la retiren, pero de todas maneras en su cabeza está, y cuando le llegue el modo de decirlo, lo dicen. Tenemos que entender que esto es un problema de clases. La alta oligarquía, los latifundistas improductivos y los de abajo, los intelectuales, la clase media, los de abajo que pensamos en otra cosa, otra forma de país. De manera que eso ahí, quieras o no, alguna gente dice que eso es un fanatismo, que hablar de la lucha de clases, pero eso que estamos hablando es precisamente eso. No se exprese así concretamente la lucha de clases, pero si en el fondo, si uno lo analiza despacito, pues es una lucha entre ricos y pobres, y ahí a ver cuál hace su ventaja, cómo está para ganar por lo menos una utilidad para cada uno. O sea que cada uno tenemos nuestros intereses, y esa es una lucha. De los ricos, de los poderosos, y los de abajo también tenemos otra manera de ver las cosas para hacer una lucha parecida. Ahora, yo creo que al final esto se va a resolver por la vía de los acuerdos de La Habana, pero dentro de un capítulo que es el reordenamiento territorial. Las son una fórmula concreta de reordenamiento territorial, y eso tiene que llegar, ¿no es cierto?, a asegurarse por la vía constituyente. Esos acuerdos van a conducir tarde o temprano a una constituyente. Toda guerra civil en Colombia se ha terminado, ¿no es cierto?, con una nueva constitución. Volvemos después de esta campaña. En el videoclip de la semana, seguimos escuchando las propuestas de paz desde el arte y la cultura.
de artistas y de trabajadores y trabajadoras por la cultura en Bogotá. Es como, le quisimos llamar así como para que la gente se sienta más acogida, como que hay un movimiento que está haciendo cosas, que está incendiando con la cultura, entonces pues queríamos llamarle el sector, no el sector de artistas de marcha patriótica, sino pues la chispa es con nuestro arte lo que vamos a hacer para iluminar el camino. Creemos en la paz, creemos en la justicia social, creemos en todas las reivindicaciones, en la soberanía de la tierra, en el poder del campesino. Es todos esos caminos a los que Marcha Patriótica nos ha convocado y hoy como artistas vamos a iluminar el camino con ese llamado que nos hace Marcha Patriótica. Para las próximas elecciones nosotros aspiramos a que estemos más cerquita al poder, pero al poder del pueblo, no que inviertan dineros en un país que se está matando. Necesitamos que el dinero se invierta en la educación, en la salud, en la industrialización, en que los campesinos puedan volver a sus campos y que los que hacemos el arte podamos ir a las escuelas a enseñar. Yo pienso que deberíamos concebir el arte como algo muy importante, porque por medio de esto se pueden cambiar muchas mentalidades, muchas vidas, se puede cambiar la forma de pensar, la forma de llevarlo y también. Del departamento del Valle del Cauca, como la gente del Tolima, gente del departamento del Putumayo, gente de todos los 32 departamentos y de los 1080 municipios volcados acá por una causa. La causa es por la participación directa para la construcción de la paz, por la paz y la justicia. Los esperamos en nuestro próximo programa.